Buenos días otra vez, niños y niñas. Espero que estén muy felices, muy atentos allá en casa. En el día de hoy en Ciencias Sociales vamos a hablar o vamos a conversar acerca de esta pregunta. ¿Por qué son importantes los acuerdos sociales y las normas para la convivencia? Ayer, por ejemplo, con la profe Aleja hablaron de algunas normas ortográficas, la de la B y la V. Vamos a ver por qué otras, así como esas, son tan importantes. Entonces, nuestras metas del día de hoy son las siguientes. Primero, vamos a relacionar caos y orden en la cotidianidad. Y segundo, vamos a caracterizar algunas estrategias para hacer acuerdos y promover la convivencia armónica. Profe, caos y orden, ¿eso por qué tiene que ver con la clase de hoy? Chicos, resulta que siempre la naturaleza está entre estas dos acciones o entre estos dos movimientos, caos y orden. Si alguna de ellas dos empieza a imperar, es decir, tenemos más caos o tenemos exagerado orden, el equilibrio de la vida se ve afectado. Ya vamos a ver por qué. Por ejemplo, acá hay una imagen de ese primer caos que tuvimos. Una de las teorías del origen del universo, que es el Big Bang, nos habla que había un caos, hubo un choque gigante de partículas y a partir de ahí se empezó a generar un orden. El orden, por ejemplo, que dio creación a nuestros planetas, a nuestras galaxias, a los soles y a todo lo que conocemos hoy como nuestro cosmos. Entonces, en los seres humanos, ya que podemos decir por qué está esa necesidad de esas normas y de esos acuerdos en los seres humanos. Entonces ustedes dicen, profe, pero ahí es una imagen de pingüinos. ¿Por qué? Porque primero yo quiero que pensemos y que miremos y reflexionemos eso en la naturaleza, cómo se evidencia. Por ejemplo, situaciones de caos en los pingüinos. Primero, hay gran cantidad de individuos, ¿sí? Es decir, son muchos. Viven en extremas temperaturas, tanto, más que todo, sobre todo las frías, y ellos tienen que migrar de un lugar a otro para poder tener alimento y también a veces para tener un mejor clima. Entonces, digamos que esas son las dos situaciones de caos de los pingüinos, gran cantidad de individuos y extremas temperaturas. ¿Cómo hacen los pingüinos para generar un orden frente a esas situaciones? Entonces hay algo que a mí me encanta de los pingüinos, me parece maravilloso porque creo que los seres humanos tenemos ahí un ejemplo para aprender muy importante, y es que los pingüinos tienen unos líderes. Esos líderes, si ustedes ven, por ejemplo, las miradas en esta fotografía de estos dos pingüinos, ahí están con las flechitas verdes, y los otros los están siguiendo a ellos, y detrás de ellos están los menores que los están protegiendo. Entonces, digamos que esos pingüinos líderes siempre están en busca del bien común, algo que tenemos que aprender mucho los humanos de la naturaleza. Esos animales están siempre pendientes, no solamente de que ellos estén resguardados del frío y que ellos tengan alimento, sino que también toda la comunidad tenga alimento y esté resguardada del frío. ¿Y cuál es la actitud, por ejemplo, de los demás pingüinos? Hablamos de los líderes, pero ¿cuál es la actitud de los otros pingüinos? De cooperación. Si ellos no se mantienen unidos, cuerpo con cuerpo, uno al lado del otro, posiblemente vayan a sufrir demasiado frío y ese calor que se mantiene cuando se está en comunidad se pierde. Entonces, miren, frente a estas situaciones de caos, cómo los pingüinos nos muestran cómo generan un orden y en ese equilibrio se mantiene la vida. Bien, ahora en los humanos. Entonces, ¿qué tenemos acá? Hay tres razones, hoy vamos a hablar, hay muchas, pero hoy vamos a hablar de tres razones por las cuales los acuerdos y las normas fueron importantes desde el origen de nuestras comunidades. La primera de ellas fue precisamente la sobrevivencia frente a la naturaleza salvaje. Nuestras primeras comunidades hace miles de años se vieron enfrentadas a situaciones como, por ejemplo, los animales salvajes estaban en contacto con ellos permanentemente, no como nosotros hoy que tenemos las casas, que tenemos las ciudades, que tenemos formas de resguardarnos de esos animales salvajes, sino que ellos estaban en contacto directo. Y una sola persona o un solo individuo no podía, por ejemplo, protegerse de ese animal salvaje, de ese montón de animales salvajes, del clima, por ejemplo, de la lluvia, para construir alguna protección frente a la lluvia. Y eso entonces necesita que a través del lenguaje
los acuerdos se vayan haciendo para poder protegerlos a todos. La segunda razón que vamos a trabajar en el día de hoy es la necesidad de distribuir los recursos y los roles. ¿Cómo así, profe, que los roles? Los roles son la función que tiene cada ser humano o pequeños grupos dentro de un grupo más grande dentro de esa sociedad. Y de esa manera, esa sociedad y esa comunidad funciona mejor, viven mejor, comparten la alegría y el disfrute de la vida. Entonces, por ejemplo, acá tenemos unos que se dedican a las labores de orfebrería, otros que se dedican al cuidado de animales, otros que se dedican a los alimentos, otros que se dedican al cuidado de ancianos y de niños y niñas, ¿sí? Entonces, digamos que esa necesidad de distribuir las funciones y también aprovechar los recursos fue otra necesidad de los acuerdos y las normas. Y finalmente, nuestra razón 3 es el paso de sociedades nómadas a sedentarias. Profe, ¿qué es nómadas, sedentarias? ¿Eso qué significa? Miren, chicos y chicas, o hay unos que ya han escuchado esas palabras. Los nómadas son personas, todavía hay comunidades nómadas, que se van de un lugar a otro aprovechando los recursos de ese lugar. Los recursos, el alimento, el suelo, la atmósfera, y cuando ya sacan los recursos de ese lugar, se van a otro lugar en donde hay más disponibilidad de ellos, en donde van a encontrar más. Entonces, ¿qué pasaba con nuestras sociedades antiguas que empezaron como nómadas? Ellos se movían de un lugar a otro, pero díganme si, a ver, ¿qué diferencia ven ustedes? Somos 50 y estamos caminando y coordinando todo para alimentarnos, para protegernos, para ser felices. Pero luego somos 100, luego somos 200, luego somos 300 y muchos más. Entonces, niños, niñas y ancianas que no pueden, por ejemplo, seguir el ritmo de los que van caminando más rápido. Entonces, como sociedades humanas y como comunidades, tuvimos la necesidad de asentarnos, y por ahí viene la palabra sedentarismo, y empezamos a crear una estructura que son las ciudades, es la imagen que tenemos acá, y esas ciudades entonces empezaron a proteger a esa población que tenía ya gran cantidad de personas, y los demás entonces se distribuían funciones y salían, por ejemplo, protegían en las guerras o también aprovechaban los recursos como los alimentos. Todo eso, sobre todo cuando hicimos este paso de nomadismo a sedentarismo, nacen las leyes de las que estaba hablando ahorita la profe Aleja, por ejemplo, las leyes de las grandes ciudades que ya pretenden regular las funciones y los roles de ya muchas personas, coordinar muchas personas, miles de personas para que podamos vivir mejor. Entonces, ¿qué podemos, digamos, concluir hasta esa parte? Que hay muchas razones por las cuales es necesario que acordemos, que hagamos acuerdos y que creemos normas en conjunto. Pero si hay muchas normas también, si nos exageramos con las normas y digamos que hay alguien que está imponiendo esas normas, también podemos estar restringiendo la libertad y el caos que también es necesario para que se cree nueva vida. Muy bien, llegó la hora del cuento que les dije. Se llama El Crapoc. Esta es una idea para el bestiario, para los chicos y chicas que están haciendo el bestiario. Y el cuento comienza así, se llama El Crapoc y los Chus. Los Chus eran acá unas personitas que estaban viviendo en el bosque. Y resulta que para vivir en el bosque, ellos tenían que recolectar un producto que se llamaban las horquitachas. ¿Sí? Se las voy a mostrar acá en la siguiente página que se ven mejor. Estas horquitachas que ustedes ven aquí, ¿sí? Eran como decir cerezas o fresas, con ellas hacían mermeladas, hacían también jugos, hacían también acompañantes para sándwiches y con todas esas frutas era que ellos sobrevivían. Digamos que era el alimento principal de esa comunidad, de los Chus. Pero resulta que un día, miren quién llegó, el Crapoc. El Crapoc llegó y se les comió toda la cosecha, ¡ñam! Se les cogió toda y se comió todo, no dejó nada de toda la cosecha y todo el trabajo que ellos habían hecho. Y los Chus se pusieron súper tristes.
y resulta que el Crapoc se aprovechó que tenía más fuerza que los chus y empezó a ordenarles que tenían que recolectar siempre esas horquitachas para él. Los chus estaban súper tristes, pero resulta que había un líder que se llamaba Patachú y Patachú dijo, tenemos que hacer algo, nos tenemos que organizar, no podemos perder todo nuestro trabajo y lo que vamos a hacer es entonces a crear una trampa para el Crapoc. Esa trampa para el Crapoc tiene que ser muy grande porque es un animal muy grande y pesado. Y empezaron entonces la construcción colectiva de esa trampa. ¿Qué pasaría con la trampa? ¿Qué creen ustedes? Pues ¡zas! Resulta que el Crapoc cayó en la trampa en uno de esos días que ellos estaban muy contentos y quedó totalmente atrapado. Aquí está, por ejemplo, observando Pichú al Crapoc que cayó, al orificio, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Qué creen ustedes que cómo se puso el Crapoc? Súper triste. Empezó a llorar y a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Estaba muriéndose de hambre. Entonces, Pichú le dijo a Chuchú, Chuchú, estoy muy preocupado. Me parece muy triste que el Crapoc esté muriéndose de hambre. No podemos permitir que él muera de hambre. Tenemos que buscar una solución. ¿Qué solución será? Imagínense que empezaron a hablar también, hicieron una reunión y empezaron a conversar sobre cómo podían alimentar al Crapoc sin que muriera, pero también sin que él se aprovechara de ellos. Es decir, una situación de gana-gana. Entonces, ¿qué se creó ahí, por ejemplo? Le crearon unas alas, pero resulta que el Crapoc era tan pesado, tan gordito, tan gigante, que las alas no lo pudieron levantar. Entonces, imaginaron otra estrategia. Y la estrategia fue ayudar al Crapoc a trepar a los árboles para que él mismo cogiera sus horquitachas. De esa manera, con palos, miren que ahí están los chus ayudándole desde abajo a que mantuviera el equilibrio. Y ya con las paticas de arriba, que serían como nuestras manos, lo que hizo el Crapoc fue poder recolectar sus propias horquitachas. ¿Qué creen ustedes que cómo termina el cuento? El Crapoc muy feliz porque le enseñaron cómo recolectar sus propias horquitachas y los chus muy felices porque nadie se les había robado su cosecha. Es una situación en la que nos enseñan que precisamente por medio de los acuerdos y la creación de normas, todas las partes, por diferentes que sean, miren que el Crapoc era muy diferente de los chus, por diferentes que sean, pueden llegar a acuerdos y crear estrategias para que ambas partes ganen y puedan desarrollar su alegría y su disfrute en la vida. Muy bien, entonces, ¿qué podemos concluir de esta gran historia, de este gran cuento? Algo que es fundamental en el asunto de los acuerdos y las normas, y es que hay un principio básico, y es la búsqueda del bien común. En esa búsqueda del bien común no podemos confundir que entonces yo tengo que dejar mi bienestar para que los otros puedan estar bien. No es eso. Significa, como en el cuento que vimos, que ambas partes conversan, las múltiples partes conversan y pueden llegar a acuerdos en los cuales cada uno cede un poco, pero puede desarrollar su vida en libertad sin dañar a otros. Muy bien, entonces, dentro de los acuerdos y las normas cotidianas, ¿ustedes qué pueden identificar? Por ejemplo, la primera imagen es un semáforo, ¿sí? Ese semáforo nos muestra, ustedes se imaginan una ciudad con tantas personas, por ejemplo, pensemos en Medellín, sin semáforos, todas las motos, todos los carros pasándose derecho, sin saber cuándo tienen que frenar, un gran volumen. Digamos que si fuéramos poquitos, si fuéramos 4 carros, 3 motos, 2 buses, podría ser fácil coordinarse, pero cuando hay tanto volumen de población, necesitamos de, por ejemplo, las normas de tránsito para evitar accidentes y cuidar la vida. También, por ejemplo, las normas de los horarios. Si no fuera por eso, imagínense ustedes donde cada uno pudiera llegar, por ejemplo, a las clases cuando ya estemos presencialmente a la hora que quisieran. Llegan a una clase y van a estar perdidos, no van a poder, por ejemplo, aprender lo que se estaba dando en la primera hora y no van a poder coordinar los trabajos en equipo. Todo eso es muy importante, por ejemplo, las normas del horario.
Otras normas, por ejemplo, muy importantes. Cuando estamos en una asamblea o cuando estamos conversando con otros, levantar la mano. Eso hace que no haya desorden, que todos puedan participar, que todos puedan dar sus puntos de vista y que todos puedan estar ahí. También, por ejemplo, acá está la imagen del reciclaje. Es un acuerdo y son normas que cuidan el planeta. No todas las personas están en esa disposición. Entonces, digamos que esos acuerdos y esas normas nos permiten decirles, mira, puede que tú no creas mucho en esto, pero esto realmente está dañando nuestro planeta y por eso debes cumplirlo. Y por acá también está la escucha, que yo sé que la trabajaron con la profe Aleja cuando estaban trabajando acerca de la conversación. Y esa escucha es muy importante porque permite que nosotros desarrollemos una estrategia que a mí me gusta mucho y me parece que es una de las centrales cuando queremos hacer acuerdos, y es ponerse en los zapatos del otro. Cuando yo logro pensar el otro por qué me está diciendo que quiere lo que quiere, me está diciendo que necesita que yo lo escuche y que comprenda lo que me está diciendo, pues de esa manera yo puedo ceder un poco o ver la situación de una manera diferente para poder generar estrategias de solución. Entonces, dentro de esas estrategias tenemos la conversación, el reconocimiento de la diversidad, el respeto por la diferencia. Si yo pretendo que todos piensen como yo, que todos sientan de la misma manera en que yo siento, pues terminaríamos en un mundo donde no hay diversidad. Y si ustedes ven la naturaleza, ven el mundo, ven los animales, pues se darán cuenta que es diversa y que la vida se mantiene por la diversidad. Vamos a ir en este momento al recreo y ya regresamos con más estrategias.